que tiene la palabra, pero discúlpeme, pero en marzo, yo como conductor de este programa, escuché al presidente de la República que íbamos a vivir la peor crisis de los últimos 100 años. Sí, pues, y la estamos viendo. En marzo, pues, que usted dice que en marzo no sabíamos lo que iba a... En marzo dijo que era la peor crisis. Entonces, ¿cómo se actúa aquí? Se actúa como viendo qué va a pasar, la billetera se suelta de a poco, en marzo no sabíamos cómo venía, entonces vamos a dar 2, y si la cosa está mala damos 4, damos 6. ¿Cuál es el criterio, para que no me saques de contexto? Vuelvo a insistir en mi punto para que no me saques de contexto. No lo saco de contexto. Julio César, en enero este gobierno empezó a tomar decisiones sobre la capacidad hospitalaria. Por eso es que se han repartido ahora 43 millones de elementos de protección personal, así como también se han aumentado las camas críticas, está la red de hospitales, está la red también de las clínicas. Eso se hizo desde enero. En marzo, a finales de marzo, a pesar de que los amigos de Vidal estaban llamando a protestar y seguir votando al gobierno, lo que el gobierno empezó a hacer son proyectos para paliar la tremenda crisis social que venía arrastrada también desde octubre. Mi punto es el siguiente: hoy día que estamos en junio, que estamos en la parte más crítica, uno también tiene que intensificar algunas medidas, porque no sabías exactamente en marzo qué es lo que iba a pasar en junio. Suponer en marzo que iba a saber exactamente es absurdo. Ningún país sabía exactamente lo que iba a pasar 3-4 meses después. Entonces, ese es mi punto. Hoy día necesitas más medidas, no menos medidas. Eso es lo que estoy tratando de decir. Sí, es que necesitas cierta flexibilidad para ir a las personas más vulnerables. Diputado Jaime, y al tiro le paso a hablar. Mi punto es: en marzo el presidente decía que esto es lo peor de la historia. En marzo entrevistábamos en abril al ministro Briones hablando de todos estos seguros y la plata, los 2.000 millones para esto, los 2.000 millones para esto, eran siempre 2.000 millones para distintos tipos de cosas. Y resulta que hoy día hay gente, el 15, 16 de junio, que lo único que recibía es una caja de alimentos. O sea, estamos frente a un problema que yo no sé quién tiene la culpa, no quiero buscar culpable aquí, pero estamos aquí en un problema de organizar, la clase política de organizarse para llegar con ayuda real a las personas. Porque ¿qué le dice usted a un transportista escolar, a un taxista, a un señor del flete, a un señor de la construcción hoy día que quedó en el limbo, no tiene nada? Un colectivero hoy día hace meses no puede pagar la cuota del auto, el banco no le presta plata, los bancos no están prestando la plata. Aquí un señor me dice, la persona que me arrienda, dice, le pidió al banco 3 meses para que lo ayudara 3 meses para no cobrarme a mí la renta, y el banco le dice que no lo puede ayudar porque lleva 6 meses su crédito nomás. O sea, estamos viviendo una situación donde hay gente que no... Espérate, pero sobre las cajas, porque tú dices, mira, lo único que recibió sobre las cajas, el ingreso familiar de emergencia se entregó a 1,5 millones de personas, el bono de emergencia COVID también se entregó a 1,5 millones de personas, la ley de protección al empleo tiene más de 700.000 personas, la caja de alimentos son 2,5 millones de cajas, y porque precisamente tú tienes que ir a barrios y no vas a decir, mira, a esta casa sí, a esta casa no, es que se toca la puerta y se pregunta, y no se hace el show como otro quiso hacer diciendo que mira, la abre y dice, mira, ¿por qué me la entregan a mí? Porque la idea es que pueda llegar también a personas que no sabes si necesariamente estaban inscritas antes en los otros mecanismos, y por eso se parte de la buena fe. Sí, entonces son más que solamente eso es lo que se está haciendo, Julio César. Mi pregunta la pregunta de fondo es ¿por qué en marzo no hacemos una renta decente desde marzo? Una renta decente desde marzo, esa es mi pregunta. Porque por eso Julio, yo le dije cómo en marzo no íbamos a ver. Mi pregunta es, ¿por qué en marzo no dijimos, oye, esto vamos a tener que tomar buenas medidas para que la gente se quede en la casa? ¿Y cuál es el ingreso? 100.000, 400. Porque vamos sobre la marcha aumentando. Recuerde usted que el proyecto era que iba disminuyendo el ingreso. Iba disminuyendo. Realmente, y hoy día se aprobó en Chile y en el resto del mundo, lo que se veía es que esto iba a durar 3 meses. Eso es lo que decían los epidemiólogos originalmente. Y ahora sabemos que no son 3 meses, sino que es mucho más largo. Y por eso tenemos que intensificar las medidas. Eso es lo que estoy tratando de decir, Julio César. Entonces, si uno hubiese tenido una bola de cristal en marzo, habría sido fantástico. Un segundito. Todos van a hablar. Que termine Jaime Belolio su idea, después Pablo Vidal y después el alcalde, ¿ya? Para que podamos conversar. Jaime termina la idea entonces. Se congeló. Perdón, justo me quedé congelado un segundito. No, solo para terminar la idea. Mi punto es que en marzo nosotros teníamos ciertos antecedentes
en abril, luego se tiene que ir ajustando, después en mayo, después en junio, y por eso que necesitamos de nuevas medidas. En marzo no era evidente el tener que hacer 2,5 millones de cajas de alimentos, pero ahora sí se hace evidente, y se hace evidente que los 65.000 pesos que se habían puesto originalmente del IFE no era necesario, y el gobierno, no era suficiente, y el gobierno siempre dijo que esas no iban a ser las únicas medidas, que íbamos a estar viendo qué otras medidas se hacían, y ahora empezamos a hablar, por ejemplo, de una cosa que el alcalde del PIN mencionó. Hay una propuesta en este acuerdo para que todas aquellas personas que tengan un niño menor de 6 años puedan acogerse a la ley de protección al empleo. Ese tipo de cosas son ¿Cómo no van a estar a destiempo las medidas sociales si hoy día somos el 6º país con más contagiados por millón de habitantes? Si esto no es solamente por la indisciplina de la gente, si eso es lo que uno... Es decir, no es solamente por los porfiados de los porfiados. Si aquí finalmente en Chile no se ha podido hacer la cuarentena y el gran número de contagios no son por el que hace la fiesta ya, esos son focos aislados. Si no se ha podido hacer la cuarentena, en gran medida porque no ha llegado la ayuda económica. Entonces, por eso lo que usted dice que se va cambiando la situación de la pandemia, pero resulta ser que las medidas están llegando tarde para evitar lo que hoy día nos tiene... Es decir, hoy día nos tiene así, las clínicas colapsadas, 6º país del mundo con mayor contagio por millón de habitantes. Le dejo planteada la inquietud, debemos ir a la pausa comercial. Son las 10. Calles, porque cuando estamos en el pic de la pandemia prácticamente, cuando estamos con estas cifras tan adversas, cuando estamos hablando de que a lo mejor va a haber una hibernación en nuestro país, que se recomienda eso, vemos estos 4 cuadras de personas que no andan jugando en la calle ni andan en fiestas, ¿no? Andan haciendo sus trámites porque necesitan recursos para vivir. Diputado Vidal, usted había quedado con la palabra después de la conversación con el diputado Belolio. Sí, tengo muchas ganas de contestar al diputado Belolio, pero necesito comentar algo antes, que durante la pausa habló el diputado Patricio Melero de la UDI, de los diputados que están conectados, porque falleció el alcalde Nelson Orellana de Tiltil. Y no puedo seguir la conversación con ustedes sin poder mandarle un abrazo, mis condolencias a su familia, a toda la comunidad de Tiltil. Él está con COVID positivo desde hace algunas semanas, pero también sufrió un infarto hace algunos días. Desconozco la razón de su fallecimiento, pero esto es de verdad desgarrador, terrible. Nada, ese abrazo para la comunidad. No creo que es importante mandar ese saludo en un momento tan difícil. Gracias. Diputado Vidal. Sí, es difícil, de verdad me golpea. Es una comuna pequeña, muy querida en la zona norte de la ciudad de Santiago, y de verdad que es una triste noticia. Difícil seguir el tono antes, pero voy a intentarlo. A mí me llama un poco la atención los términos en los cuales el diputado Belolio explica el por qué se reacciona ahora, 3 meses después, y no se hizo en marzo, porque supone que que las cosas en el fondo iban a ocurrir igual, y eso no es verdad. Las medidas que se pudieran ejecutar en marzo son las que hacen, o sea, las medidas que se ejecutaron en marzo son las que hacen que estemos en la situación en la que estamos. Si hoy día somos un país líder en el mundo en cantidad de contagiados, que uno puede decir es que Chile tiene una gran capacidad de contagio, pero también somos líderes en la cantidad de fallecidos reportados por millón de habitantes, es porque lo que se hizo antes entonces no funcionó, porque hay otros países en el mismo momento que Chile, en el resto de Latinoamérica, que tenían la experiencia de Italia y de España a la vista y que hicieron cosas distintas y que han tenido resultados mejores, y hay países que lo han hecho mucho peor, como Brasil, y que están mucho peor. O sea, de verdad, si hubiese marcado la diferencia si es que el ministro Mañalich no nos hubiese dicho a mediados del mes de abril que las personas ya podían salir a tomarse una cerveza con los amigos, compartir una empanada. O sea, de verdad que la nueva normalidad, que el alcalde Lavín abriendo la Pumán, que sí influyeron en la opinión pública. Había una especie de apuro por tratar de darle señales de normalidad al país, de decirle que en realidad ya había que empezar a planificar un retorno seguro. Y hoy día, lo que dice el ministro París, lo que es evidente, lo más probable es que los niños no vuelvan a clase en todo lo que queda del año. Pero recordemos que a mediados de abril todavía estaba la duda si es que los niños volvían o no volvían a clase el 27 de abril, porque el ministro de Educación fue el que puso la duda. Entonces, si hubiésemos hecho las cosas distintas, si hubiésemos sido más rápidos, si hubiésemos tenido este ingreso de emergencia, como lo hizo Estados Unidos, lo hicieron países europeos, en marzo y no ahora, porque los recursos estaban, que es lo que siempre dijimos, los recursos estaban, era un tema de voluntad y de decisión. Si esa decisión se hubiese tomado antes, quizás hoy día no estaríamos en la situación tan dramática en la que Chile está. Yo hubiese querido que no llegáramos a este punto.
punto, hicimos lo posible, lo advertimos a tiempo, el gobierno no quiso escuchar, y yo creo que los parlamentarios de Chile Vamos cometen un error, confunden lealtad con obsecuencia, y han sido tremendamente obsecuentes con todas y cada una de las propuestas del gobierno. El caso del postnatal de emergencia que mencionaba el alcalde del PIN era tan simple como que el gobierno hubiese respaldado la medida, se hubiese sentado con los parlamentarios, hubiese modificado el proyecto, y como dice el diputado Ramírez, si ahora tiene una mejor idea, se modifica esa mejor idea y se amplifica. Pero en vez de eso, el gobierno se opuso al proyecto y amenazó con la inconstitucionalidad, en vez de decir que era una buena idea y tratar de abrazarla y juntos poder resolver el problema. Y una pregunta. Entonces, al final, ¿en qué queda? Sí, ¿Qué hace? es que, a ver, estamos hablando de marzo, si se sabía o no se sabía. En marzo, por lo menos, al menos se sabía que esta pandemia estaba afectando a todo el mundo, que en el hemisferio norte estaba matando a mucha gente,